El público guardó silencio cuando el hombre de cabello blanco tomó su guitarra. No era un concierto cualquiera. Era el regreso de una voz que había sido prohibida, temida y aún así, imposible de silenciar. Lluís Llach, el cantor de Verges, aquel joven que un día desafió a todo un régimen con una sola canción, volvía a ocupar el escenario como si el tiempo no hubiera pasado. Pero detrás de su serenidad, había décadas de censura, exilio y heridas que jamás cicatrizaron. En los años más oscuros del franquismo, su música se convirtió en un acto de rebelión. Mientras otros callaban, él cantó en catalán. Mientras la dictadura intentaba borrar una identidad, él la hizo eterna con una melodía. L'Estaca no fue solo una canción, fue una grieta en el muro del miedo. Cada nota era un golpe contra el silencio impuesto. Cada verso una esperanza clandestina. Sin embargo, el precio de cantar la verdad no fue pequeño. Persecución, vetos, amenazas. Hubo un tiempo en que su nombre no podía ser pronunciado en la televisión española. Y aún así, sus canciones cruzaron fronteras, encendieron corazones y se convirtieron en himnos de libertad desde Barcelona hasta Varsovia. ¿Cómo pudo un simple músico transformar la historia de un pueblo entero? ¿Qué fuerza interior sostuvo a un hombre que se negó a arrodillarse ante el poder? Hoy conocerás la verdad completa. Lluís Llach nació el 7 de mayo de 1948 en Verges, un pequeño pueblo del Empordà, en la provincia de Girona. Su infancia transcurrió entre el sonido de las campanas de la iglesia, las canciones tradicionales catalanas y el silencio pesado de una España sometida al franquismo. Su padre era médico del pueblo, un hombre de convicciones firmes que ayudaba a todos sin mirar banderas. Su madre, maestra, fue quien le enseñó las primeras notas en el piano familiar. En aquella casa, la música y la palabra eran herramientas para pensar, no solo para entretener. Desde niño, Lluís mostró una sensibilidad especial. No soportaba las injusticias, ni siquiera las pequeñas. Contaba que una vez, al ver cómo un maestro castigaba a un compañero por hablar en catalán, sintió una rabia tan profunda que comprendió, sin saberlo aún, el poder del lenguaje. Años más tarde, esa lengua prohibida sería su arma y su refugio. Durante los años 50, la vida en Verges era sencilla pero vigilada. Las canciones catalanas estaban censuradas, las reuniones culturales controladas. En ese clima de represión, el joven Lluís descubrió a los poetas. Primero a Miquel Martí y Pol, luego a Salvador Espriu. Aquellas palabras hablaban de dignidad, de raíces, de libertad. Le cambiaron la forma de ver el mundo. En 1967, cuando tenía apenas 19 años, se unió al colectivo Els Setze Jutges, un grupo de jóvenes artistas que decidió desafiar la censura mediante la música. No tenían grandes medios ni esperanzas de éxito comercial. Tenían, eso sí, una convicción feroz: rescatar el catalán de las sombras. En un tiempo en que cantar en esa lengua podía significar el fin de una carrera, ellos eligieron hacerlo frente a todos. Llach comenzó actuando en cafés pequeños, con una guitarra prestada y una voz que aún buscaba su lugar. Pero sus letras ya mostraban una madurez inusual. Hablaban de amor, sí, pero también de dignidad, de la tristeza de un pueblo silenciado. Era una poesía sencilla, directa, que lograba emocionar incluso a quienes no compartían su idioma. Su familia, aunque preocupada, lo apoyó en silencio. Sabían que aquel camino no era seguro, pero también sabían que su hijo no podía callar. Cuando las autoridades locales comenzaron a preguntar por él, su padre lo envió a estudiar arquitectura en Barcelona, esperando distraer la atención. Sin embargo, en la capital catalana Llach encontró algo más poderoso. Un movimiento cultural que bullía bajo la superficie. Una juventud decidida a romper con el miedo. Allí empezó a actuar en pequeños teatros, acompañado de otros nombres que luego serían leyenda. Raimon, María del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat. Cada recital era una mezcla de arte y resistencia. La policía podía entrar en cualquier momento, apagar los micrófonos, detener a los organizadores. Pero el público seguía cantando, incluso sin sonido. En esas noches, Lluís comprendió que la música podía ser más fuerte que cualquier orden. A finales de la década, mientras el régimen se aferraba a su poder, el joven de Verges escribió una canción que cambiaría su vida y la historia de su país. La tituló L'Estaca, el poste al que todos estamos atados. Una metáfora sencilla, pero devastadora. No hablaba de política directamente, sino de libertad, de la necesidad de empujar juntos para romper las cuerdas del miedo. Nadie imaginaba entonces que aquella melodía, compuesta en una habitación pequeña de Barcelona, sería entonada décadas después por miles de voces en distintos idiomas. En ella se resumía todo lo que Lluís había aprendido desde niño, que una canción, cuando nace de la verdad, puede convertirse en el corazón de un pueblo.
El eco de la estaca comenzó como un murmullo entre los muros grises de la censura, pero pronto se transformó en un clamor imposible de contener. Era finales de los años 60 y en las universidades catalanas, en los cafés y en los talleres, la gente susurraba su melodía como si compartiera un secreto prohibido. Nadie podía tocarla en la radio, nadie podía cantarla en público, pero todos la conocían. Lluís Llach, con apenas 20 años, había creado un símbolo. Su voz dulce y firme contrastaba con la dureza de la época. Mientras el régimen franquista seguía vigilando cada palabra, él se convertía en el trovador de una generación cansada del silencio. En sus conciertos, el público lo escuchaba con lágrimas en los ojos, no solo por la música, sino porque cada verso era un acto de valentía. A comienzos de los 70, su fama se extendió más allá de Cataluña. París, Ginebra, Bruselas, los exiliados españoles lo invitaban a cantar en festivales de solidaridad. Allí, frente a auditorios llenos de compatriotas desterrados, Lluís comprendió que su voz no pertenecía ya a él, sino a un pueblo entero. Cada aplauso era un mensaje para quienes seguían resistiendo en la sombra. Su repertorio creció con canciones que combinaban ternura y denuncia. Kettinghem Sort, Campanades a Morts, abril 1975. Esta última fue escrita tras el fusilamiento de 5 militantes antifranquistas y se convirtió en una plegaria colectiva. Llach no gritaba, no agitaba el puño, simplemente cantaba. Y esa calma contenía una fuerza que ninguna consigna podía igualar. A pesar de las prohibiciones, la gente viajaba kilómetros para verlo actuar en los pueblos del sur de Francia. Sus conciertos eran medio clandestinos, medio míticos. Allí se reunían estudiantes, obreros, exiliados y soñadores. Cantaban la estaca con los ojos cerrados, imaginando que algún día podrían hacerlo libremente en Barcelona. En 1974, grabó su primer álbum importante, Como un arbre nu, un disco que consolidó su estilo íntimo y comprometido. Cada tema era una carta abierta a su tierra. Los críticos extranjeros empezaron a verlo como el Bob Dylan catalán, aunque él siempre rechazó las comparaciones. Decía que su deber no era parecerse a nadie, sino decir lo que sentía con las palabras de su lengua. Pero el reconocimiento también trajo consecuencias. En España, la censura intensificó su vigilancia. Sus discos eran revisados palabra por palabra. Sus actuaciones interrumpidas por la policía. A veces lo detenían durante horas para interrogarlo. En una ocasión, antes de un concierto en Tarragona, las autoridades le exigieron que cantara solo en castellano. Él subió al escenario, saludó al público y, sin decir nada más, tocó la estaca. El teatro estalló en aplausos. Esa noche lo arrestaron. Cada golpe del régimen parecía alimentar aún más su leyenda. La prensa extranjera comenzó a seguir su historia, y su figura se transformó en símbolo de resistencia cultural. No era un político ni un revolucionario armado. Era un hombre con una guitarra y una idea. Que la libertad empieza en la voz. A finales de los 70, tras la muerte de Franco, Llach regresó a los grandes escenarios de España. Miles de personas lo recibieron con flores y lágrimas. Por primera vez, pudo cantar en catalán sin miedo. Aquella multitud no solo celebraba su música, sino también el fin de una era de silencio. Parecía el inicio de una nueva etapa. La democracia se abría paso, y su nombre sonaba en todos los rincones del país. Pero mientras disfrutaba del reconocimiento, en su interior comenzaba a gestarse una nueva batalla, porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El final de la dictadura no trajo, como muchos esperaban, un camino tranquilo para Lluís Llach. Cuando Franco murió en 1975, España despertó entre el miedo y la esperanza. Los viejos censores cambiaron de uniforme, pero no de mentalidad. La llamada transición democrática era una tierra de nadie donde todo podía decirse, y a la vez, casi nada. Para un artista como Llach, que había hecho de la libertad su bandera, el cambio fue un espejismo. Su nombre seguía siendo incómodo. En los primeros años de la democracia, la televisión estatal apenas mencionaba a los cantautores que habían desafiado al régimen. Las discográficas, temerosas de perder contratos, lo consideraban demasiado político. Y cuando aceptaba actuar en festivales, algunos sectores lo acusaban de agitador, otros de traidor, por no apoyar abiertamente a ningún partido. En realidad, lo único que Lluís deseaba era seguir cantando sin cadenas. Pero la presión era constante. En 1976, durante un concierto multitudinario en Madrid, interpretó Campanades a Morts, una canción dedicada a las víctimas de la represión. Al finalizar, un grupo de ultraderechistas lanzó piedras al escenario. La policía intervino tarde. Llach no resultó herido, pero aquel momento dejó una cicatriz invisible. Comprendió que la libertad todavía tenía precio.
En 1978, un nuevo conflicto lo golpeó. Durante un recital en el sur de Francia, la prensa española lo acusó de insultar a España por cantar exclusivamente en catalán y mostrar una bandera independentista en el escenario. Los titulares eran feroces. El cantante que divide al país. Llach intentó explicar que su música no era contra nadie, sino a favor de su lengua y su cultura. Pero las palabras no bastaron. Varias emisoras dejaron de emitir sus canciones. La herida se abrió aún más cuando, a comienzos de los 80, algunos sectores políticos intentaron usar su figura como símbolo de sus propias agendas. Él, que siempre había huido de los discursos partidistas, se encontró atrapado entre dos fuegos. Los que lo querían como mártir del nacionalismo catalán y los que lo señalaban como enemigo del Estado. El artista que había unido a miles con una sola canción, comenzó a sentir el peso de una división que no había provocado. Cansado del ruido, Llach se refugió en el trabajo. En 1985 lanzó Y si canto trist, un álbum introspectivo, más melódico, donde la política quedaba en segundo plano, pero incluso en su tono más personal, seguía latiendo la misma verdad. La crítica fue dura. Algunos lo acusaron de haberse ablandado, de olvidar la lucha. Otros lo defendieron. Llach no ha cambiado. Somos nosotros los que ya no queremos escuchar. La década de los 80 fue también un tiempo de soledad. Murieron amigos cercanos, compañeros de la Nova Cançó que habían compartido con él los años de clandestinidad. El movimiento, que alguna vez fue una llama colectiva, se fragmentó. Muchos de sus contemporáneos se retiraron o se adaptaron al mercado. Llach, en cambio, eligió seguir fiel a su voz, pero esa fidelidad lo aisló. A mediados de la década, un escándalo inesperado sacudió su carrera. En un programa de televisión, un periodista insinuó que Llach había traicionado al pueblo por firmar un contrato con una multinacional francesa. El rumor corrió rápido. ¿Se había vendido el cantor rebelde? Las redes sociales no existían, pero los titulares bastaban para herir. Llach respondió con calma. La independencia más difícil no es política, es interior. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Durante meses, su imagen pública se vio empañada. Ese mismo año, mientras preparaba una gira internacional, recibió amenazas anónimas. Algunos grupos radicales lo consideraban demasiado tibio. Otros, demasiado separatista. Por primera vez en su vida, pensó seriamente en abandonar los escenarios. Se retiró a su casa de Verges, donde pasaba los días componiendo en silencio. Allí escribió Campanades a Morts de nuevo, esta vez para sí mismo. Era su manera de aceptar el cansancio, de reconciliarse con la idea de que el artista no puede controlar lo que el mundo hace con su obra. En 1989, publicó Astres, un disco luminoso y triste al mismo tiempo. En una de sus canciones, Un núvol blanc, cantaba: «Quan no hi siguis, jo cantaré per tu cuando no estés. Yo cantaré por ti». Muchos creyeron que se refería a la muerte de un amigo, pero en realidad hablaba de la pérdida de la inocencia, de aquel fuego juvenil que lo había impulsado a desafiar a todo un régimen y que ahora ardía en un rincón más pequeño, más íntimo. A comienzos de los 90, Llach anunció que reduciría sus actuaciones. No por falta de público, sino por necesidad de respirar. Había pasado más de 20 años luchando con la voz. Y la voz, como toda arma, también cansa. En esos años escribió novelas. Colaboró con causas sociales, pero evitó las cámaras. Muchos pensaron que había desaparecido. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que solo estaba recobrando fuerzas. Porque un hombre que había sobrevivido a la censura, al exilio y a la incomprensión, no podía rendirse tan fácilmente. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? El silencio que siguió a sus años de mayor exposición no fue un retiro, sino una metamorfosis. Lluís Llach entendió que, para seguir siendo fiel a su verdad, debía alejarse del ruido. A principios de los 90, mientras España se transformaba en un país moderno y los viejos cantautores parecían reliquias de otro tiempo, él buscó refugio en los paisajes de su infancia. Volvió a Verges, a aquella casa de piedra donde el viento del Empordà aún llevaba ecos de canciones antiguas. Allí se reencontró con el hombre detrás del mito. Ya no era el joven de mirada desafiante que había cantado l'Estaca frente a miles de personas. Era un hombre maduro, con las manos marcadas por los años de guitarra y la voz teñida de melancolía. Dedicó su tiempo a la escritura, al vino, a la tierra. Montó una pequeña bodega llamada Val Llach, donde cada botella llevaba el mismo cuidado artesanal que él ponía en sus versos. Decía que hacer vino era otra forma de componer. Hay que esperar, escuchar la tierra, respetar su ritmo. A pesar de su aparente retiro, la música nunca lo abandonó.
En 1998 lanzó Temps de Revoltes, un disco reflexivo que retomaba su espíritu crítico, pero desde la serenidad. Ya no era el joven que gritaba contra la censura, sino el sabio que invitaba a pensar. Sus letras hablaban de memoria, de justicia, de las heridas aún abiertas de la transición. Muchos jóvenes que no habían vivido la dictadura descubrieron en sus canciones un testimonio que la historia oficial no contaba. Su reaparición fue recibida con respeto, casi con reverencia. Los medios lo llamaron el último trovador. Jack sonrió con ironía. Nunca se sintió un símbolo, pero aceptó su papel con humildad. Empezó a ofrecer conciertos íntimos, más como encuentros que como espectáculos. En ellos, la gente no solo escuchaba, sino que participaba, cantando con él esas melodías que habían acompañado generaciones. A medida que envejecía, su compromiso con la causa catalana se volvió más abierto. No con el fervor político de los militantes, sino con la convicción tranquila de quien ha visto demasiado para creer en consignas vacías. Participó en actos culturales, escribió artículos y prestó su voz a campañas por la lengua y la autonomía. Cuando le preguntaban si aún soñaba con la independencia, respondía: «Sueño con la dignidad, lo demás es consecuencia». En 2015, sorprendió a todos al aceptar formar parte de una lista independentista, y fue elegido diputado en el Parlament de Cataluña. Muchos vieron en ese gesto una coherencia final. Otros lo criticaron por politizar su legado. Él simplemente dijo: «He cantado toda mi vida sobre libertad. Ahora quiero intentar ejercerla». Su paso por la política fue breve, pero simbólico. No necesitó discursos largos. Su sola presencia recordaba que la cultura también es una forma de resistencia. Cuando dejó el cargo, regresó una vez más a Verges. Allí, entre viñedos y cuadernos, reflexionó sobre el paso del tiempo. «He vivido demasiadas vidas en una sola», confesó en una entrevista. Quizá por eso, cada vez que sube al escenario, aunque sea de forma esporádica, lo hace con la calma de quien no tiene nada que demostrar. Su caída no fue un final, sino una reinvención. Dejó atrás el personaje para recuperar al hombre. Aprendió que el verdadero poder no está en desafiar al mundo, sino en permanecer fiel a uno mismo cuando el mundo cambia. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Lluís Llach, no se evoca solo a un músico, se evoca a una época, a una voz que acompañó a todo un pueblo desde la oscuridad hacia la luz. En las escuelas de Cataluña, l'Estaca ya no es una canción clandestina. Se enseña como parte de la historia. En los conciertos multitudinarios o en las reuniones familiares, sus acordes siguen levantando las mismas emociones que hace más de medio siglo. Y lo más asombroso es que su mensaje no envejece. El legado de Llach no se mide en premios ni en cifras, sino en conciencia. Cada generación que descubre su música se enfrenta a las mismas preguntas que él planteó con su guitarra. ¿Qué es la libertad? ¿Qué precio tiene la dignidad? ¿Hasta dónde llega el poder de una canción? En tiempos de ruido y superficialidad, su voz actúa como un faro que recuerda que la cultura puede ser también una forma de verdad. Su influencia traspasó fronteras mucho antes de que las redes sociales unieran al mundo. En los años 70, l'Estaca fue adoptada por los sindicatos polacos del movimiento Solidarność. Y Lech Wałęsa, futuro presidente de Polonia, reconoció públicamente que aquella melodía catalana inspiró la lucha contra el comunismo. Décadas más tarde, la canción volvería a escucharse en Túnez, durante la primavera árabe. Una melodía escrita bajo una dictadura había sobrevivido para acompañar otras luchas por la libertad en otros idiomas, en otros continentes. Pero más allá de su dimensión política, su obra es profundamente humana. Canciones como Kettinghem Sort o Un núvol blanc se han convertido en himnos íntimos, presentes en bodas, funerales, despedidas y reencuentros. En ellas, Llach supo traducir la ternura, el miedo y la esperanza de la vida cotidiana con una sinceridad desarmante. Su música no pretende convencer, sino acompañar. La crítica musical lo ha definido como un poeta del silencio, un compositor que entendió que la fuerza no está en el grito, sino en la palabra justa. Y es que, en un país marcado por los extremos, su obra siempre buscó el equilibrio entre emoción y reflexión. Ni panfleto ni resignación. Resistencia tranquila. En la memoria colectiva de España y de América Latina, su figura ocupa un lugar singular. Mientras muchos artistas de su generación fueron olvidados o reducidos a una moda, Lluís Llach logró trascender el tiempo porque nunca buscó agradar. Su autenticidad fue su escudo. No siguió tendencias ni pactó con el mercado. Prefirió la coherencia al aplauso fácil. Esa coherencia, con los años, se transformó en respeto. En Cataluña, cada año, se organizan conciertos en su honor. En ellos se mezclan jóvenes músicos con veteranos, todos reinterpretando su obra.
Algunos versionan sus canciones con nuevos arreglos, otros las mantienen intactas. Pero todos coinciden en algo: cantar a Jagg es cantar a la memoria. El propio artista ha dicho en varias entrevistas que no teme al olvido. La música tiene vida propia. Lo importante es que siga caminando sin mí. Esa frase resume su visión del arte como un acto colectivo, una semilla que germina en otros. Y de hecho, su influencia puede rastrearse en generaciones posteriores de cantautores catalanes, como Sílvia Pérez Cruz, de Jarango, o el Samix de Les Arts, quienes reconocen haber crecido escuchando sus discos. Más allá de los escenarios, su ejemplo también marcó un modelo de integridad. En un tiempo en que muchos se rindieron al pragmatismo, él demostró que la coherencia podía ser una forma de arte. Su paso breve por la política fue una extensión natural de su compromiso, no una contradicción. Cuando decidió retirarse definitivamente, lo hizo con la misma elegancia con que había entrado, sin escándalos, sin grandilocuencia, dejando que fueran las canciones las que hablaran. Hoy vive en Verges, el mismo pueblo donde empezó todo. De vez en cuando, aparece en algún acto cultural. Habla de poesía o de vino. Su mirada sigue siendo serena, pero sus palabras conservan el filo de quien ha visto demasiadas injusticias para callar. Los que lo escuchan dicen que cuando sonríe, parece llevar aún dentro la melodía de la estaca, esa cuerda invisible que une generaciones enteras. Porque, al final, su mayor legado no está en lo que dijo, sino en lo que logró despertar en los demás. La certeza de que la libertad empieza en la conciencia y que una canción puede ser más duradera que cualquier gobierno. Lluís Llach no fue una estrella fugaz. Fue, y sigue siendo, la voz que convirtió la resistencia en arte. Cuando se apagan las luces y el público guarda silencio, Lluís Llach suele cerrar sus conciertos con una frase sencilla: «Tot el que he cantat, ho he fet per vosaltres». Todo lo que he cantado, lo he hecho por ustedes. No hay artificio en su voz, solo la verdad de quien ha entregado su vida a una causa que va más allá de sí mismo. Su historia no es solo la de un músico, sino la de un país que aprendió a hablar sin miedo. Cada nota del estaca sigue resonando, no como una reliquia del pasado, sino como un recordatorio de que la libertad nunca se conquista para siempre. Hay que defenderla cada día. Llach lo entendió desde joven. Cantar no era un gesto artístico, era una forma de resistir. Hoy, su legado habita en las calles, en las aulas, en los corazones de quienes alguna vez sintieron que la voz de un hombre podía romper cadenas. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Un símbolo de coherencia, de belleza y de dignidad. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video sobre otro mito del arte español que también desafió al poder. Lo encontrarás en el primer comentario.